Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es ¿Qué rayos? El programa de hoy les va a encantar. A encantar porque vamos a hablar de las ciudades móviles. Así es. ¿Qué es una ciudad móvil? ¿Cuánta gente vive en una ciudad móvil? ¿Para qué sirve una ciudad móvil? ¿Y qué ejemplos hay? ¿Qué son? ¿Qué es eso de una ciudad móvil? Te va a sorprender en verdad darte cuenta de cómo toda una ciudad y toda una serie de servicios alrededor de una comunidad pueden moverse con todo y comunidad. Y esto va a ser justamente en este programa. ¿Qué rayos? Bienvenidos. Comenzamos. Un arquitecto español diseñó una ciudad para 5,000 personas que se podía mover. Pesaría alrededor de 400,000 toneladas. El primer plan sobre construir una ciudad móvil surgió en 1960. El tiempo promedio de construcción de un crucero es de 30 meses. Alrededor de 23 millones de personas viajan al año en un crucero. El costo promedio de un viaje es de $1,200. Hola, yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos? Pisu, tengo una pregunta para ti. Venga. ¿Desde hace cuánto te aprendiste la dirección de tu casa? Uy, pues ese es uno de los primeros datos que te aprendes desde muy niño. ¿Cuál es tu dirección? Exactamente. Hoy que tengo una hija, me ocupo justamente mucho de que se aprenda la calle, el número en particular, entre qué calle y qué calle, que aprendan a ubicarse, que sepan dónde vives, ¿no? Exacto, de lo primero que cuando dices ya me lo sé, vas muy bien. Pero ahora, claro. Imagínate que ese dato que te sabes, pues un día llegas a donde era tu casa y ya no está ni la casa, ni los vecinos, ni tus mascotas. Y todo ha cambiado, todo es completamente diferente. Ok, suena retador. Exactamente. ¿Cómo Entonces, podría suceder esto? Por ahí va el tema justamente de ciudades móviles. Que además se escucha como de ciencia ficción, pero no lo es. Se trata de infraestructura dispuesta para una comunidad de un tamaño importante, Exacto. Con todo lo que podrían requerir, pero con la posibilidad de transportarse o de moverse de un lado a otro. Pues justo lo hemos platicado un poco cuando hablamos del espacio, por ejemplo, que de repente Correcto. se acabe el lugar en el planeta Tierra y tenemos que buscar en dónde vivir en otras partes. Pero ahí ya vienen preguntas como, ¿cómo cultivas comida, por ejemplo? Si no estuviéramos aquí con agua, el sol y las condiciones que conocemos. Sí. ¿Cómo transportas a tantas personas? ¿Cómo te transportas tú hacia otras partes? ¿Y cómo les entregas servicios básicos como electricidad, salud, agua? Exacto. No es poca cosa, pero es algo que vamos a presentarte en el programa de hoy. ¿Eso? ¿Comenzamos? Comenzamos, por favor. Bienvenidos, adelante. Uno de los mejores ejemplos sobre ciudades móviles con funciones de diversión son los cruceros. Recientemente inició sus actividades el barco más grande del mundo. Se llama Harmony of the Seas. Este barco pesa 226,963 toneladas con una longitud de 362 metros de largo por 66 de ancho. Y tiene la capacidad de atender a 6,780 pasajeros. Claro que para hacerlo necesita una tripulación numerosa. 2,100 personas trabajan ahí durante los viajes. Y en cierta forma será una nueva Torre de Babel, ya que tan solo en la tripulación hay 77 nacionalidades representadas. Entonces, con los turistas será como una gran feria de idiomas. Este crucero es toda una ciudad, incluso está organizado en 7 barrios, cada uno con actividades específicas como la zona de albercas, un centro comercial, un parque dentro del barco y por si fuera poco, tiene un parque de diversiones acuático con toboganes y albercas. Además, tiene una ciudad paralela para los trabajadores con restaurantes, bares y zonas de entretenimiento y recreación. Un elemento bastante notable del crucero es que emplea robots para preparar bebidas en los bares, además de tener elementos de realidad virtual en los camarotes interiores, de forma que parece que tienes vista al mar. Una de las grandes innovaciones de esta enorme ciudad es el impacto ambiental. Fue diseñada para mejorar la eficiencia en el uso de energía de los motores, además de implementar un sistema que expulsa el aire en la base del barco, lo que reduce la fricción con el agua, mejorando así la navegación. El vapor que generan los motores es recuperado para generar agua que será usada en las actividades del barco. Respecto a los desechos, este crucero cuenta con una planta tratadora de agua que purifica el agua usando métodos físicos y químicos, disminuyendo así el impacto que tienen en el océano. Este tipo de embarcaciones son un gran ejemplo de la complejidad que se necesita para organizar una ciudad móvil y todos los servicios que se necesitan ahí.
Una de las grandes ventajas del concepto de ciudades móviles es poderte transportar con grupos de gente bastante amplios. Por ejemplo, Pau, tú que juegas fútbol, imagínate viajar de esta forma con todo tu equipo de fútbol. Uy, me encantaría, ¿no? Subirnos a una de estas ciudades móviles que tiene una cancha y nos vamos a viajar por el mundo y ya no necesitamos nada más. Fútbol, el mundo, listo. Y listo. Adiós. Estoy de acuerdo. Y este tipo de experiencia la podemos también replicar en el ejemplo de cruceros. Claro, justamente. Estos grandes barcos que cruzan enormes cantidades de mar y que precisamente fungen como ciudades móviles en todos los sentidos de ofrecer un lugar en donde vivir, agua, electricidad y todos estos servicios funcionando en un barco. Suena casi sencillo al platicarlo, pero si lo imaginan es realmente complicado. No, pues ¿cómo mueves algo tan pesado, tan grande, con tanta gente y hacer eso posible? Quizá porque los cruceros los vemos y ya se nos hacen cotidianos, pero no está tan fácil como parece. Estoy de acuerdo. Y ahora transportemos este mismo concepto, pero ahora a ciudades que están destinadas al trabajo. Por ejemplo, hablemos de las plataformas de extracción petrolera. Claro, por supuesto. En México está la Sonda de Campeche, por ejemplo, en donde tenemos más de 100 plataformas de este estilo. Y ahí la intención es poder pasar periodos largos en el mar sin tener que regresar a tierra y poder estar trabajando, pero entonces requieres una cantidad de servicios muy grande. Claro, pues estamos hablando de que son ya prácticamente ciudades autosuficientes. La gente no puede ir y regresar todos los días, estás en medio del mar, en medio de la nada, por lo que incluso hasta justamente habíamos platicado que el agua, ¿no? Le quitan la sal y entonces ya pueden usar de cierta manera agua potable, que de hecho si sumamos ese proceso a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la hidroponía, que es este cultivo de verduras a través solamente de agua, ya ni siquiera necesitarían traer comida en cierto momento del exterior, ya la cultivarían ahí. Por supuesto, y aquí la gran ventaja es, en el caso de la extracción petrolera, el poder trabajar en un yacimiento en particular y una vez que este yacimiento se termina, poder mover toda esa infraestructura a un yacimiento nuevo y poder dedicarte a esta extracción. Exacto. Es gente que vive ahí prácticamente, ¿no? Ahí duermen, ahí comen, muchos también ahí tienen a su familia, porque si no pasarían desolados muchísimo tiempo. Estamos hablando de comunidades y proyectos que pueden albergar a hasta 5,000 personas, por ejemplo. No es poca cosa. No, ya estamos hablando de mover masas y comunidades, no solamente a un individuo. Ok, bueno, y regresando al concepto del crucero, ¿qué te parece si utilizamos el concepto de crucero de la nave de Qué Rayos para ir con expertos sobre estos temas y seguir platicando con ellos? ¿Te parece buena idea? Me parece padrísimo, pero antes quiero hacerte una pregunta. A ver. Si estuviéramos desolados en una isla, por ejemplo, o en una de estas ciudades móviles, solamente nosotros, ¿qué te llevarías? ¿Qué nos llevaríamos como equipo de Qué Rayos, más bien? Internet. O sea, internet. Obvio, Piso iba a decir internet. Yo digo un balón de fútbol. Música. Sí, por favor, porque no queremos que Piso cante. No, estoy de acuerdo. Ya nos tocó eso y ya no lo queremos volver a vivir. Estoy totalmente de acuerdo. Y un aparato para conectarnos a internet, en todo caso, ¿no? ¿Wi-Fi? Por ejemplo. Para que nos puedan seguir viendo desde allá. Una computadora. Vamos entonces a platicar con expertos sobre estos temas para entender juntos mejor qué rayos con las ciudades móviles. Vámonos en este crucero. Ahorita los vemos. Continuamos en Qué Rayos y en el afán que tenemos de poder platicar con expertos para poder entender nosotros y junto contigo los temas, el día de hoy tenemos la oportunidad y el gusto además de platicar con el ingeniero Rubén Curi. Vamos a entender mejor con él cómo está esto de las ciudades móviles, de lo que implica y de los retos que tienen. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Además, en el estudio de Qué Rayos, en la nave. Pues estamos aquí con ustedes. En lo que yo pueda aportar para esta cápsula, voy a tener mucho gusto de hacerlo. Lo agradecemos muchísimo y creo que la primera pregunta obligada serían, ¿cuáles son los factores que normalmente deben estar presentes en este tipo de proyectos? Pues mira, pensando en ciudades, sobre todo en la expansión hacia los mares, que es el tema, lo primero pues es que floten, ¿no? Claro, por supuesto. Si vamos a tener algo enorme, pues lo primero es su flotabilidad. Para eso ha avanzado mucho la ciencia y la tecnología en el tema de materiales mucho más ligeros, con la misma resistencia que los concretos. Y bueno, pues cumpliendo con el principio de Arquímedes, mientras desplace más agua o que su peso sea menos del agua que desplaza, pues eso va a flotar. Que se antoja como todo un reto por las dimensiones. Así es, pero en eso, si te has subido a los últimos cruceros, son ciudades completas, que no les falta nada. Justamente, tienen teatros, tienen áreas de compras, tienen diferentes restaurantes y todo. Pues eso mismo se puede llevar a cosas fijas donde la gente pueda vivir. Ok.
Otro de los factores que son muy relevantes tiene que ver, por supuesto, la flotabilidad, pero tienen que ver mucho con la cantidad de servicios, y lo traigo a colación por esto que estaba comentando en este momento. Hoy en los barcos tenemos hasta cine. Así es. Estas plataformas son ciudades en todos los sentidos. Sí, son ciudades, y lo que se está proyectando es que sean autosustentables. Porque un crucero es muy fácil, llega a puertos y en los puertos hacen sus cargas y descargas, pero si ya hablas de una ciudad que va a tener cientos o posiblemente miles de personas en el mar, ya no puedes tan fácil proveer, meter y sacar cosas. Correcto. En ese sentido, pues tienen que tener sus propias plantas de tratamiento para tener agua limpia. Sí. Hay que ver temas de ciertas partes de esa ciudad, poder tener siembra de productos y posiblemente ganadería para que se autoabastezca. Y por supuesto el tema energía. Y en el tema energía pues puedes usar eólica, puedes usar energía solar, poner paneles solares y también utilizar las propias mareas para poner turbinas y entonces tratar de que se consuman lo menos vehículos de combustible o temas de combustible fósil y lo más energías renovables y limpias que mantengan la vida de la plataforma. ¿Qué tal? El viento, el sol y el agua como los principales generadores de insumos para la subsistencia de este tipo de proyectos. Ahora, Pisu, creo que también hay un punto importante y lo habíamos platicado, que es la seguridad dentro de las ciudades móviles. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se maneja? ¿Si se tiene, no se tiene? El tema más preocupante no es tanto la seguridad de las personas de alto riesgo, sino la seguridad ante posibles eventos atmosféricos que puedan poner en peligro esas ciudades. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno es cómo puedes evacuar. Si hay lanchas o barcos que estén siempre para evacuar, pero eso sería para pequeñas ciudades. Se me ocurre para grandes ciudades que tiene que haber una especie de panic room, donde en caso de que se conozca algo muy, muy grande, puedas a toda la gente tenerla en un lugar seguro, enclaustrado, que tenga agua, que tenga alimentos y que ahí subsistan mientras pasa el evento meteorológico. Y puede ser desde catástrofes naturales hasta un accidente dentro de la misma planta, cualquiera de las dos. Sí, claro que sí. Es más probable una catástrofe natural que haya un accidente, porque pero igual no hemos hay visto. Así es. Ingeniero, yo quisiera hacerle una pregunta, además de agradecerle la oportunidad y el honor de visitar la nave de Qué Rayos para platicar con usted. Yo quisiera preguntarle, en este momento hay muchos niños y jóvenes que están viendo el programa y que seguramente es probable que estén diciendo, qué interesante tema, me gustaría estudiar algo relacionado con ello. ¿Cuáles son las carreras que se encuentran afines para quienes estuvieran interesados en esto? Pues mira, sin duda todo el tema de ingenierías, toda la gama de ingenierías, cosas ahora que hay como la mecatrónica, electricidad, por supuesto, todo. También hay que ver estudios de biología, ¿cómo se llama? Agricultura. Claro, por supuesto, por supuesto. Y bueno, me faltó un tema que también es muy importante, no solo el abastecimiento, sino el cero residuos. Y también para eso se necesita mucha tecnología en el tema de tratamiento y desecho para que lo que regresen al mar sea todo limpio y lo demás se queme, se destruya o se usen otros métodos. Pau, creo que tendríamos el reto, además de considerar todo lo que una ciudad o un proyecto de este estilo logra, precisamente para garantizar su subsistencia. Sería maravilloso que en las ciudades como la nuestra este tipo de cuestiones pudieran estar igualmente tan presentes. Me queda claro que son retos muy distintos, pero si ya estamos tan claros y conscientes de cuidar el medio ambiente, de integrarnos a él, de obtener de él nuestras energías e insumos principales, no parece que tengamos tanta conciencia sobre ello en este tipo de ciudades como la que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? No, y en su momento que estas ciudades, lo que platicábamos, de repente ciudades del futuro, ahorita son aquí en el mar, en diferentes lugares, eventualmente pensando incluso hasta irnos al espacio, que tanto nos encanta aquí en Qué Rayos también. Ingeniero Rubén Curi, muchas gracias por la oportunidad de venir y platicar con los amigos de Qué Rayos. Le agradecemos mucho esto y bueno, vamos a ver el siguiente contenido que tiene mucho que ver precisamente con el tema de este programa. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Continuamos en Qué Rayos. Gracias. Esto es Qué Rayos. Regresamos.